Muy buenas noches a todos ustedes, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga nuevamente. Me da mucho gusto saludarlos, verlos y espero en Dios de que cualquier situación en la que ustedes estén, que tengan la confianza de que Dios está con nosotros, porque es su promesa, y que cuando estemos en una situación difícil, sepamos de que el Señor está a, a nuestra, a nuestro lado, ¿verdad? Y no solo a nuestro lado, está dentro de nosotros también. En nuestra conciencia sabemos que el Espíritu Santo está ahí adentro, ¿verdad? Para Sí, recordarnos a nuestra mente, nuestra conciencia, de que somos hijos de Dios y que Él ha dado su vida por nosotros y cómo, dice, cómo Él no nos va a dar lo demás, ¿verdad? Si Él ya dio lo que más importante que es a su Hijo, para nuestra salvación. Ahora las demás cosas son pequeñas al lado de todo eso, ¿verdad? Así que tengamos esa confianza, ¿verdad? Sí, hermanos, hoy vamos a estudiar acerca del legalismo. Tal vez ustedes han escuchado esa palabra, tal vez usted sí sabe qué es el legalismo, tal vez usted no sabe qué es el legalismo, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar eso para que nuestro conocimiento se amplíe, ¿verdad? Y tengamos una idea más amplia de esto, ¿verdad? Perdón. La palabra legalismo viene de legal. Y lo que es legal es lo que está dentro de las leyes, ¿verdad? Y no necesariamente es una ley religiosa, ¿verdad? En realidad el legalismo tiene que ver con las leyes, tanto civiles como las leyes de cualquier compañía, de cualquier empresa. Eh, en realidad, donde se desarrolló este sistema legalista, uh, fue en la China, ¿verdad? En la China. Muchos años antes de Cristo ya existían leyes donde eran leyes muy estrictas, donde cada ciudadano tenía que cumplirlas al pie de la letra, ¿verdad? Algo así tipo militar, ¿verdad? Al pie de la letra, porque si no se cumplían al pie de la letra, había consecuencias. Entonces la gente se portaba bien porque las leyes eran muy estrictas, ¿verdad? Aunque a veces, a pesar de que las leyes eran muy estrictas, a veces la gente, pues no le importaba violar la ley, ¿verdad? Pero en realidad empezó en la China, ¿verdad? Donde habían muchos grupos, muchos pueblos, que cada uno quería tener su propio sistema. Entonces, este emperador, para que controlara a todos los grupos, ¿verdad? Puso una ley para todos los pueblos, una sola ley para todos los pueblos, y cada quien la tenía que cumplir al pie de la letra. Y el que no la cumplía al pie de la letra era castigado de una manera muy cruel, como diciendo, o lo haces, o te sometes, ¿no? Entonces, ahí empezó ese sistema, y luego se fue mejorando, ¿verdad? Porque era muy rígido, ¿verdad? Entonces se empezó a entrar, después de cierto tiempo, entró otro sistema más flexible, ¿verdad? Más flexible. Entonces, de ahí es donde empieza ese concepto de legalismo. El legalismo es la aplicación de la ley en su máxima expresión, donde todos tienen que cumplirla de una manera estricta, de una manera ah, comprometida, para que todo marche en paz, ¿verdad? Para que no haya problemas. Y esto se hace con el propósito de controlar a la gente, ¿verdad? Para que no hayan insurrecciones, guerras y que el gobierno no tenga a gente en su contra, ¿verdad? Aunque la misma ley hace que la gente pues se sienta incómoda y quiera rebelarse, ¿verdad? Pero como sabe que las consecuencias son fuertes, pues se aguanta, ¿verdad? Se aguanta. Entonces, es una imposición. El legalismo es imponer las leyes para que la gente se comporte, ¿verdad? Entonces, pero también esto entró en el ámbito religioso, ¿verdad? En el ámbito religioso también hay, hay religiones donde se enseña, ¿verdad? O tiene la idea de que Dios es un Dios estricto también, ¿verdad? Donde Dios es un Dios que
que el que no obedece a sus leyes, pues lo va a castigar severamente, ¿verdad? Pero en realidad, Dios dio sus leyes no con el propósito de castigar a la gente, sino Él dio sus leyes con el propósito de que la gente aprendiera el bien y el mal, ¿verdad? Y que pudiera vivir en paz los unos con los otros, ¿verdad? Como pueblo, ¿verdad? Sí, la idea de legalismo, hermanos, a veces es vinculado al respeto a las leyes de Dios, ¿verdad? Pero hoy vamos a estudiar eso, ¿verdad? Para que veamos de que el propósito de Dios no es que nosotros sirvamos a un Dios legalista, ¿verdad? Ni que nuestra creencia en Dios sea basada en cumplir leyes, ¿verdad? Aunque sí debemos cumplir leyes, pero no esa es la base, ¿verdad? La base es el amor, ¿verdad? Y eso es lo que a veces no. En el mundo secular, las leyes no se ponen por amar, por amor, sino se ponen para establecer un orden, ¿verdad? Y someter a la gente a la fuerza. Pero Dios nunca ha querido someter a nadie a la fuerza, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso, ¿verdad? Sí, el legalismo, hermanos, el legalismo toma la ley y la aísla de Dios. Cuando ya entramos al ámbito religioso, el ámbito religioso, los legalistas son aquellos que ven a la ley como que es algo que Dios nos obliga a hacerlo, ¿verdad? O la tenemos que hacer, nos guste o no, ¿verdad? Entonces, cuando la persona lo mira así, el legalismo toma la ley y la separa de Dios, quien dio la ley. O sea que nada más se fijan en la ley y no se fijan en el carácter de Dios. Y eso es algo muy importante. El legalismo no busca honrar a Dios ni a Cristo, sino que el legalismo busca obedecer reglas que carecen de una relación personal, ¿verdad? O sea que cumplen las leyes para, no para agradar tanto a Dios, sino para que ellos piensen de que están haciendo lo bueno y que ellos son capaces de hacer lo bueno, ¿verdad? Pero no lo hacen en base a una relación con Dios, ¿verdad? Separan la ley de Dios, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Sí, entonces estamos viendo esto. Cuando una persona cumple aún los mandamientos de Dios, los cumple, nada más de una manera mecánica, porque la letra lo dice, y no lo hace por amor, pues no va a sentir gozo, uh, no va a sentir bienestar en su vida, y no lo va a hacer con pasión por agradarle a Dios, siempre lo va a hacer por cumplir, ¿verdad? Por cumplir. Y mucha gente tiene esa idea. Bueno, Dios dice que yo haga esto, yo lo voy a hacer. Aunque no lo sienta, aunque no lo disfrute ni sienta gozo en obedecer a Dios, ¿no? El propósito, hermanos, es que cuando uno obedece a Dios, el propósito cuando Dios dio las leyes, es que cuando uno obedece a Dios, lo haga por amor a Dios, ¿verdad? Y por amor al prójimo. Y también que sienta gozo en obedecer. Gozo, o sea, que se sienta contento, que lo está haciendo, que lo que va a hacer es algo que es bueno para él mismo, ¿verdad? Y para su prójimo. Entonces, si una persona no lo ve así, pues no está cumpliendo con el propósito, porque el propósito de las leyes que Dios dio es para que la gente le demuestre amor a Dios, le demuestre amor a su prójimo y que pueda vivir feliz, ¿verdad? Pero basado en el amor, no simplemente con cumplir algo. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que tienen hijos, se separan de su matrimonio, ¿verdad? Y a veces al papá le dicen, ¿sabes qué? Tienes que mantener al hijo. Tienes que dar tanto cada mes para que mantengas a tu hijo, ¿verdad? Y a veces el agarra abogados para que el abogado le consiga que pague lo menos posible, lo menos posible como le llamamos aquí, de manutención. Aquí en inglés dice child support, ¿verdad? Como que a la persona que se lo va a dar es una persona que no es de su familia, ¿verdad? O sea, que lo da con rencor, lo da con enojo, lo da con frustración. O sea, no lo da por amor, aunque sea para su propio hijo, ¿verdad? Pero hay gente que así es, ¿verdad?
Y el propósito de al darnos Dios leyes no es para que nosotros desarrollemos el odio, es el contrario, es para que No, nosotros desarrollemos el amor, cuidado. el amor. Entonces, es bien importante esto, ¿verdad? Es bien importante. A veces el legalismo, hermanos, el legalista lo que hace es que su obediencia se convierte en una rutina tipo como un mecanismo, ¿verdad? Como que es una máquina que tiene que hacer las cosas. Y las máquinas hacen las cosas, ellos no sienten, ¿verdad? Las máquinas no sienten, ni sienten que están haciendo algo bueno, ¿verdad? Las máquinas no tienen sentimientos, ¿verdad? Cuando Dios, lo que nos llama a hacer, involucra nuestros sentimientos, involucra nuestro entendimiento, involucra que lo que vamos a hacer es algo bueno, que nosotros sepamos que es algo bueno, ¿verdad? Y que nos conviene hacerlo. Vamos a salir beneficiados si lo hacemos. Entonces, el legalista no lo ve así. Lo ve como cumplir con algo que lo tengo que hacer, ¿verdad? Y no lo disfruta, ni siente amor, ni gozo, ni pasión, etcétera. Simplemente lo hace porque tiene que cumplir, ¿verdad? Tiene que cumplir. Entonces, el legalista a veces, religiosamente hablando, ¿verdad? A veces así vive. Hay cristianos que así le enseñan a vivir, ¿verdad? De que Dios se dio leyes para que nosotros las cumplamos. Aunque no las querramos hacer, las tenemos que cumplir. Y porque si no, pues nos vamos a ir al infierno. Entonces, eso es una manera de pensar equivocada. Es una manera de pensar equivocada. El legalismo, hermanos, obedece porque así lo dice la letra. Así lo dice la letra de una ley, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermanos, de que la letra de las leyes, cualquiera que sea la ley, no cambia el corazón o el espíritu de la persona que es egoísta, ni que es orgulloso. Al contrario, ¿verdad? Hace que sobresalga su orgullo y sobresalga su egoísmo, ¿verdad? Entonces, el legalismo es lo que hace. No cambia a la persona, no la transforma, ¿verdad? La ley lo obliga a hacer algo que no le nace hacerlo, ¿verdad? No le nace en su corazón hacerlo, ni le gusta, ¿verdad? Nunca se sacrifica voluntariamente por otro. Nunca va a hacer algo porque le nació hacerlo. Mucha gente a veces así actúa, ¿verdad? A veces mucha gente piensa de que tiene que ir a la iglesia, tiene que leer su Biblia, tiene que ofrendar, tiene que hacer esto. O sea, lo ve como que lo tiene que, ¿verdad? Cuando en realidad Dios no se agrada de eso, ¿verdad? En la Biblia vemos muchos casos, ¿verdad? De que dice ahí en los Antiguo Testamento, vemos cómo hay personas que iban y llevaban su cordero y lo pagaban y lo compraban y lo llevaban y lo sacrificaban, ¿verdad? Pero Dios decía, ¿de qué me sirve que me traigan los corderos? Están cumpliendo con la ley, con los que les pido, pero lo están haciendo de mala gana, lo están haciendo por obligación, porque se sienten obligados a hacerlo. Y no lo traen con un corazón agradecido, no lo traen con un corazón dispuesto a darle gracias a Dios por el perdón de sus pecados, ¿no? Entonces, todo eso, hermanos, tiene que ver mucho con el tipo de cómo la persona ah, hace lo que hace para Dios, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Sí, en realidad, hermanos, el legalismo promueve estándares que no son bíblicos, ¿verdad? Entonces es muy importante ver eso. Algunos, hermanos, se van a los dos extremos. Ahorita vamos a ver dos extremos, porque hay personas que son religiosas y dicen, bueno, dicen, piensan, bueno, Cristo ya nos salvó, Cristo ya me salvó y él ya pagó por todos mis pecados y él cumplió la ley por mí perfectamente. Entonces yo no tengo nada que cumplir. Entonces ya no tengo nada que cumplir, así que estoy libre de vivir como yo quiera, puedo vivir inmoralmente, puedo hacer lo que me plazca. Total, pues mis pecados ya están pagados, ¿verdad? Así que
¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? Entonces, puedo vivir la manera que yo quiera. Total, pues Cristo ya murió por mí, ¿verdad? Y esta manera de verlo se llama libertinaje, ¿verdad? Esta no es legalismo, sino es libertinaje, es el otro extremo. El otro extremo. El legalismo enseña, hermanos, en muchas iglesias que supuestamente se llaman cristianas, ¿verdad? Enseña que para ser salvos necesitamos a Cristo, recibir a Cristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, pero que también necesitamos guardar los mandamientos y que esta guarda de mandamientos nos cuente a nosotros como una obra y que al final Dios va a unir la obra de Cristo con mi obediencia, entonces me va a recibir como su hijo, me va a aceptar. Cuando la Biblia enseña de que no es así, ¿verdad? Todos somos pecadores y que somos salvos por gracia, todos, ¿verdad? Entonces es muy importante que en muchas iglesias se les enseña, ¿verdad? De que si no obedecen no se van a salvar. Pues ponen la obediencia como la base de la salvación, como la causa de la salvación. Mientras que el cristianismo correcto pone la obediencia como el efecto, el resultado de la salvación, que es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, la doctrina cristiana o el plan de Dios no es que le obedezcamos para que Él nos acepte, para que Él nos considere justos, porque nadie puede cumplir la ley perfectamente y Dios lo sabe. Por eso envió a su Hijo, para que Él lo hiciera por nosotros. Y al nosotros estar ya perdonados, ya justificados, lo que nos toca hacer a nosotros es vivir dentro de lo que Dios nos pide que vivamos para que nosotros podamos demostrar lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en una vida transformada, ¿verdad? Pero no es para ganarnos algo, ¿verdad? No es para que nos ganemos la justificación, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que Dios actúa, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. El pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto. Estuvo ahí 400 años o más, ¿verdad? Entonces vemos que Dios llega a liberarlos. Dios llega a salvarlos de esa situación. Los libera de Egipto. Ellos no tuvieron ni que mover las manos, ni pelearse con los soldados egipcios, ni nada. Dios se encargó de todo. Dios los rescata, destruye al ejército egipcio, los libera de ese problema tan grande, imposible para ellos de librarse. Y de ahí los saca de Egipto, ¿verdad? Y ya que los libera, ya que les muestra primero su gracia y su amor, porque Dios se compadeció de su situación, ya Él los adopta como su pueblo, ¿verdad? Y ya los lleva a la montaña y ahí Dios les da mandamientos, porque ellos iban a comenzar a ser un pueblo donde ya no iban a depender de otros. Ahora ellos tenían que vivir su propia vida, ¿verdad? Entonces Dios les da mandamientos para que ellos puedan vivir organizadamente, para que ellos puedan conocer lo que es administrar ellos mismos la justicia, porque antes todo dependía de los egipcios. Ahora ellos iban a ser sus propios administradores de sus propias leyes, de su propia justicia para el pueblo, ¿verdad? Entonces ellos tenían que ser ahora los que fueran capaces de poder entender cómo es que Dios quería que vivieran. Y las leyes fueron dadas para el bien de ellos, para que entre ellos pudieran vivir en armonía, se respetaran, hubiera y les enseñó leyes de caridad, de amor, ¿verdad? Que ellos tenían que hacer. Les enseñó leyes rituales, que ellos tenían que pedir perdón por sus pecados, que tenían que perdonar a sus hermanos, ¿verdad? Que tenían que ayudarse unos a otros. Entonces las leyes fueron dadas para formar en ellos un carácter que no conocían, que no tenían, ¿verdad? Y eso Dios se los dio como una bendición para ellos. No porque tenían que hacerlo para ganarse el favor de Dios. Dios ya los había favorecido antes de que ellos recibieran los mandamientos.
Dios ya les había mostrado su misericordia y su gracia al sacarlos de Egipto, ¿verdad? Pero necesitaban leyes para que ellos se pudieran formar como pueblo, se pudieran organizar, pudieran vivir de una manera agradable, no solo para Dios, sino entre ellos, ¿verdad? Que ellos pudieran convivir y en las fricciones que iban a haber entre seres humanos, pudieran resolver sus problemas en paz y con justicia, ¿verdad? Entonces, las leyes fueron dadas para eso, pero no para ganarse el favor de Dios, porque el favor de Dios ya lo tenían aún antes de recibir las leyes, ¿verdad? Luego les dio leyes después que los sacó para que pudieran vivir y respetarse y convivir unos con otros. Estas leyes se las dio al pueblo para que ellos desarrollaran un carácter de justicia, ¿verdad? Un carácter de saber qué es lo correcto, desarrollar ese carácter. La esencia, hermanos, la esencia de la enseñanza cristiana es la gracia. Dios primero, Dios, en vez de castigarnos por el pecado, por violar las leyes que Dios ha puesto, Él en vez de hacer eso nos perdona, nos salva en Cristo Jesús. Y después que ya nos salva, ¿verdad? Él nos da leyes para que nosotros podamos vivir de una mejor manera que la que vivíamos antes. Entonces las leyes tienen el propósito de mejorar nuestra vida, ¿verdad? No para ganarnos el favor de Dios, sino eso ya lo recibimos antes de en Cristo, ¿verdad? Entonces, bien importante eso. Entonces, a Dios no nos vamos a ganar el favor de Dios por lo que nosotros obedecemos. Fíjense. Y el legalista piensa que si él obedece, se va a ganar el favor de Dios. Entonces, ya no es gracia. Si es así, ya no es gracia. Ahora es una salvación por obras. Te lo ganaste, entonces ahora te lo tengo que dar, te lo tengo que pagar, dice Dios. Pero Dios no trabaja así, ¿verdad? Dios no trabaja así. Pero que la persona que no ha entendido el plan de Dios, ¿verdad? Lo ve de una manera legalista, ¿verdad? De una manera legalista. Y entonces nosotros no estamos enseñando una doctrina legalista, sino una doctrina basada en el amor y en la gratitud. Y en la gratitud, ¿verdad? Así que es bien importante eso. Sí, hermanos, entonces la esencia de la doctrina cristiana es la gracia. Y la esencia de la ética es el buen comportamiento. De la ética cristiana es la gratitud. Nosotros nos portamos bien, no para ganarnos el favor de Dios. Nos portamos bien porque estamos agradecidos con el favor de Dios que ya recibimos y que estamos recibiendo diario, ¿verdad? Entonces no es para ganarnos algo, sino es para mostrar que lo que Dios nos da es bueno y lo que nos enseña es bueno y es para nuestro bien. Es muy importante hacer esa distinción. En el Nuevo Testamento, hermanos, Jesús nos enseña a distinguir entre la letra de la ley, lo que dice literalmente la ley, o sea, la forma externa, y el espíritu de la ley, o sea, la intención de la ley. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de ver lo que dice el mandamiento y por qué fue dicho, para qué fue dado. No solamente leerlo y dice, pues lo voy a cumplir porque así dice. No, hay que entender por qué fue dado, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo así sencillo. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues yo no voy a tener dioses ajenos. Pero así dice la letra, ¿verdad? Pero el espíritu de la letra es entender lo que no dice. ¿Por qué Dios está diciendo no tengan dioses ajenos delante de mí? El espíritu de la letra dice, porque no necesitan otro Dios, porque ya tienen un Dios. Sí, eso no lo dice el texto, ¿verdad? Pero lo da a entender, ¿verdad? En otras palabras, dice, no cometerás adulterio. ¿Y por qué no vas a cometer adulterio? Porque ya tienes una esposa, ¿para qué quieres otra mujer? A la esposa que tienes, ámala, porque esa tiene lo demás, todas las mujeres tienen lo mismo. Entonces no necesitas buscarte otra,
porque la que tienes, con eso es suficiente. Dios ya te dio lo que necesitas, una esposa, no necesitas cometer adulterio, ¿verdad? Porque lo que ya tienes lo vas a echar a perder, ¿verdad? Entonces, el espíritu de la ley, tienes que entenderlo, lo que no dice el texto, pero es obvio, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros podamos ver eso, ¿verdad? Entonces, mientras no hagamos eso, no entendamos eso, pues vamos a nada más a cumplir el mandamiento, ¿verdad? Vamos a leerlo y hay personas, ¿verdad? Que leen el mandamiento, pero no se dan cuenta por qué se dijo, ni para qué se dijo, el propósito, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros lo entendamos, porque el espíritu de la ley es la intención. ¿Con qué intención se dio ese mandamiento? Entonces es bien importante, ¿verdad? Entonces vamos a seguir viendo, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted está yendo a la carretera con su auto, ¿verdad? Y ahí dice velocidad máxima, 65 millas por hora. Y usted va a 60, por decir, ni siquiera la ha pasado. Pero empieza a caer nieve, empieza a caer nieve. Y la carretera se va poniendo resbalosa. Está poniendo, ya se empieza a poner como hielo, ¿verdad? La carretera. Pero usted sigue yendo a 60. Usted sigue yendo a 60, ¿verdad? Pero usted siente que el carro ya se le empieza como a patinar, ¿verdad? Pero usted sigue yendo a 60 porque dice, yo estoy obedeciendo la ley, no me estoy pasando de 60, ¿verdad? De 65 yo estoy yendo a 50, por decirlo. Pero en esas condiciones, usted tiene que usar su sentido común, ¿verdad? Si usted sigue yendo a esa velocidad, usted puede tener un accidente. Lo más seguro es que va a tener un accidente. Usted va a poner en riesgo su vida, la vida de los que llevan el carro. Y si golpea otro carro, entonces, y usted sigue manejando esa velocidad, el carro se le patina, choca, se muere 4 personas, llega la policía y usted le va a decir, ¿sabe qué? Yo venía manejando a 50, no violé la ley. Sí, pero usted mató a 4 personas. Pero es que legalmente usted cumplió la ley. ¿Pero qué hizo? No usó el sentido, no entendió que esa velocidad es para cuando el terreno o la carretera está en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces, uno puede estar dentro de lo que es la ley, pero al mismo tiempo puede, si no usa el espíritu de la ley, es que el espíritu de la ley, el sentido que tiene la ley, el propósito, es de que usted va a ir a una velocidad segura donde usted no ponga en riesgo la vida suya ni la de los demás. Es un ejemplo nada más. Legalmente la persona puede seguir manejando a la velocidad, pero está poniendo en riesgo su vida. Y las leyes no fueron dadas para poner en riesgo la vida de los demás, ¿verdad? Sino al contrario, para protegerlas. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? Sí, vamos a ver el legalismo, hermanos. Hay legalismo que está basado en tradiciones. Tradiciones que la gente se inventa, ¿verdad? Que la gente piensa de que son buenas, ¿verdad? Son buenas porque pues esto te va a acercar a Dios, te dicen. Eso, pero en realidad Dios no las ha mandado. Dios no los ha puesto, ¿verdad? Entonces mucha gente piensa que aparte de las leyes que Dios pone, hay tradiciones que la gente tiene que guardar o tiene que observar porque esto va a hacer que Dios te aprecie más, ¿verdad? Como que tú le estás mostrando un mejor amor a Dios, ¿verdad? Y que Dios te va a recibir mejor, cuando Dios no ha pedido nada de eso, ¿verdad? Entonces, y eso no quiere decir que las tradiciones sean malas, ¿verdad? Pero cuando la tradición ya se pone como algo de valor para ganarse el favor de Dios, ahí es cuando se convierte en algo legalista, ¿verdad? Algo legalista. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, en la Biblia podemos ver que en el caso de la justificación, la Biblia dice que somos justificados, declarados justos por lo que Cristo hizo por nosotros. Él vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir
Él ya la vivió por nosotros. Él fue a la cruz para pagar los pecados de todos. Y al creerlo, nosotros somos justificados, somos declarados justos. Y no necesitamos nada más, porque Él ya pagó toda nuestra deuda. Pero el legalismo en esto, ¿verdad? Mucha gente piensa que sí, que lo que Cristo hizo sí fue bueno. Pero como algunos enseñan, ¿verdad? Cristo hizo el 60%, el 70%, pero tú tienes que hacer el otro 30%. Y luego te dicen, ni modo que Dios, ni modo que Él lo haga todo por ti, te dicen, ¿verdad? Y así te convencen, ¿verdad? Pues sí, suena lógico, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios, y entonces le cambian el propósito a los mandamientos de Dios y los ponen en algo que no es, ¿verdad? Para algo que no es. Y eso es lo que se convierte el legalismo en la justificación. Entonces la persona dice aquella persona murió, ¿verdad? Seguro que Dios la va a tener ahí porque fue una buena persona, decimos. Fue una buena persona. Entonces, nadie se salva por ser una buena persona. Nos salvamos porque la persona que fue buena por nosotros murió en la cruz por nosotros y ya pagó. Si nosotros somos una buena persona fue porque mostramos que pero no eso nos dio la salvación. Mostramos el fruto de la salvación, pero no la causa. La obediencia es el fruto de la salvación, el resultado de que Dios nos perdonó y nos amó y nos hizo sus hijos. Entonces, pero mucha gente no lo entiende, mucha gente lo revuelve, lo revuelve. Entonces, es bien importante. También hay legalismo en la santificación, en la santificación. Para que yo sea santo, dice, yo me tengo que hacer cosas que yo demuestre que yo soy santo. O sea, que nacen de tus propias ideas. Cuando la santificación es algo que Dios ha hecho también. La santificación, Dios ya nos apartó. Santificar quiere decir que Dios ya nos apartó para que seamos de Él y para Él. Pero nada de lo que hagamos va a hacer que nuestra santificación sea más grande o sea mejor. Entonces, ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Pero mucha gente piensa, ¿verdad? Mucha gente piensa que, le voy a poner un ejemplo, mucha gente piensa de que para ser santo, pues se va a vivir allá a la montaña él solo, ¿verdad? Donde no tiene contacto con la gente. Vende su televisión y vende su radio, ¿verdad? Porque no voy a tener contacto con el mundo. Piensa de que eso es la santificación. Piensa que si se separa se sale de este mundo, va a ser más santo. Entonces, esa es una manera equivocada de la santificación. Y se convierte en algo legalista porque le dicen a la gente, si tú sigues viendo tele, no te vas a salvar. Pues si tú ya eres salvo, Cristo ya te salvó. Entonces, no está en eso, ¿verdad? No está en eso. Ahorita vamos a ver en qué consiste la santificación. Sí, por ejemplo, hay iglesias, hermanos, que enseñan de que los cristianos no pueden hacer deporte, no pueden practicar ningún deporte, no pueden cantar ninguna canción que no sea cristiana, ¿verdad? Porque eso es pecado, te dicen. Y Dios te vas a condenar. No puede ni siquiera dar un bailecito porque todavía lo condenan, ¿verdad? Lo condenan por eso. Piensa que eso es la santificación. Mucho menos beberte una bebida que tiene un poco de alcohol, ¿verdad? No emborracharse, pero ni siquiera una bebida con alcohol. Porque piensan que eso es lo que la santidad, ¿verdad? No puedes ir a ver un show, un espectáculo, porque eso es solo para los que no conocen a Dios, ¿verdad? Y no te puedes vestir a la moda porque desvían lo que es la santidad en ese sentido, ¿verdad? Cuando la santidad no va por allá, ¿verdad? Desde luego que Dios nos enseña a tener modestia en todo. Dios nos enseña a tener no ser tampoco irnos al otro extremo, ¿verdad?
algo moderado, algo normal, lo que podemos decir normal. A veces a Jesús lo criticaban los legalistas, ¿verdad? Ese dice que se junta con borrachos dice, y con prostitutas, dice, porque pensaban que juntarse con esa gente a Jesús lo hacía uno de ellos, ¿verdad? Lo hacía uno de ellos. Cuando en realidad Jesús no, él era santo y nada de lo de afuera le iba a cambiar su santidad, ¿no? Bueno, hermanos, la santidad en realidad es el fruto del Espíritu Santo. Fíjense, lo que enseña la Biblia como santidad es el fruto del Espíritu Santo. Y usted lee cuál es el fruto del Espíritu Santo, se encuentra en Gálatas 5:22. Y tiene que ver con su carácter, con lo que está por dentro de usted, no lo que está por fuera. Y nosotros nos concentramos más en lo que está por fuera que lo que está por dentro. Porque la santidad es algo que se desarrolla dentro de uno, ¿verdad? Y usted lee Gálatas 5:22, que ahí está el fruto del Espíritu. Usted lo lee, ahí dice, ¿verdad? En cambio, el fruto del Espíritu Santo. O sea, lo que va a producir el Espíritu Santo no es algo externo, sino que va a producir el Espíritu Santo es algo interno. Y lo primero que dice es amor. El Espíritu Santo produce amor. En otras palabras, que lo que no es santidad, lo que se opone a la santidad, lo contrario al amor, ¿qué es? El odio. En otras palabras, la santidad es que nuestro ser vaya, el odio vaya desapareciendo y que vaya produciendo el Espíritu Santo el amor de Dios, que es eso es la santidad. Dios es santo por su carácter. Dios ni siquiera tiene vestido o peinado ni nada de eso, porque Él es espíritu. Pero su carácter es el amor, ¿verdad? O sea, la santidad del Espíritu Santo, ¿verdad? O de Dios es el amor, la alegría, estar alegre, ¿verdad? Estar alegre por lo que merece estar alegre. Eso es parte del carácter de Dios. La paz, ¿verdad? Tener paz, eso es parte. Lo contrario a la paz, ¿qué sería? El pleito, ¿verdad? El rencor, el odio, ¿verdad? Todo eso. Hay personas, hermanos, que van a la iglesia, pero no tienen paz. No tienen paz. Están peleados con su suegra, con su hijo, con su esposo, pero ahí están en la iglesia orando, ¿no? Entonces, no de eso se trata. La santidad no tiene, tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque mientras no lo entendamos, vamos a estar trabajando en lo de afuera. Pues la hermana, pues anda muy bien vestidita, no muestra ni nada, ¿verdad? No usa ni nada de vanidad, no. Pues, pero, pues es bien orgullosa, no es humilde. Entonces, lea usted el versículo, ¿verdad? Y usted va a ver que la santidad es tener control, dominio propio, ¿verdad? Entonces, mucha gente desvía lo que es la santidad y se convierte en una persona legalista, en el sentido de que, mira cómo te vistes, mira cómo hablas, mira cómo haces esto, mira cómo lo otro, ¿verdad? Cuando la santidad no se mide por eso. No estamos diciendo de que usted se vaya desnuda por la calle, tampoco, ¿verdad? Sino que use el sentido común, ¿verdad? Use el sentido común. No quiere decir de que usted, de que usted va a ser una persona que grosera tampoco, ¿verdad? Sino ser amable, bondadosa, ¿verdad? Todo es lo que dice entonces mucha gente, hermanos, usa lo exterior, ¿verdad? Cosas que no tienen nada que ver con lo que es la santidad y las ponen como que eso es la santidad. Entonces ahí es donde uno cae en un sistema legal, porque ellos son los que imponen esto, ¿verdad?
ponen esto con su manera de razonar. Entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Por ejemplo, hay ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Ejemplos de legalismo en la Biblia. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Usted ha escuchado esa historia en alguna predicación. Lucas 18:1. Bueno, se puede leer que desde el 9. Desde el 9. Jesús dio una parábola, ¿verdad? Donde va un fariseo al templo a orar y va otra persona que era un publicano, o sea, que era una persona que tenía un trabajo considerado no un trabajo honesto. En otras palabras, esta persona era considerada un tramposo. El recaudador de impuestos tenían la fama de que eran tramposos porque cobraban de más. Robaban con guante blanco a la gente. Dice que van a orar al templo, estos dos personajes. Y dice que uno oraba y decía, ¿verdad? Dice el verso 9, a algunos que confiando en sí mismos, ese es el problema del legalismo, que confía en sí, en su propio comportamiento. Se creían justos. No dice que lo eran, se creían. Y le dice, y despreciaban a los demás. O sea, a los demás los miraban como diciendo, yo soy muy bueno y esta persona es muy mala. Se autojustificaban, se autocalificaban. Y el legalismo, esa es la característica del legalismo, que uno se autocalifica, se juzga a sí mismo y se califica a sí mismo y se pone la etiqueta de que es buena persona y que el otro no es tan bueno como él, que él es mejor, en otras palabras, que que es más justo y más santo, ¿no?, que el otro. Y si leemos la historia, pues dice el verso 10. Dos hombres. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Y el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones. Y luego va a poner una lista él, ¿verdad? Ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. O sea que el ladrón era el ladrón, el malhechor, el adúltero, recaudador de impuestos, todos estaban mal. Y sí estaban mal. No estamos diciendo que estaban bien, estaban mal. Pero él que pensaba que era mejor que esos, que él dijo, ¿verdad? Y luego él dice el verso 12, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En otras palabras, no fallaba con su diezmo. En cambio, dice, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. En otras palabras, que este hombre reconocía que era pecador y fue a pedir compasión a Dios, fue a pedir perdón a Dios, porque reconocía su estado. Mientras que el fariseo no reconocía su estado. Él pensaba que él ya no era pecador, que ya era perfecto. Versículo 14, mire lo que dice Jesús. Les digo que o sea, que que pidió perdón, y no aquel, el que se alabó a sí mismo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece, será humillado. Y todo aquel que se humilla, será enaltecido, subido, ¿verdad? El que levanta y el que humilla y el que levanta es Dios, no nosotros mismos. Entonces, ese es el problema del legalista. El legalista es que él solo se levanta, ¿verdad? Y dice, no, yo soy mejor que aquí,
que mis hermanos o que los de la calle, es peor, ¿verdad? Y ese es el problema del legalismo, porque el legalismo se autoexalta, pensando de que no ve sus pecados, no alcanza a verlos, no alcanza a ver sus errores, se siente mejor, se siente perfecto y piensa que eso le va a contar delante de Dios. Está usando su obediencia, la está usando de una manera equivocada, no para agradecerle a Dios, sino para echarle en cara a Dios. Echarle en cara a Dios que Él se está portando bien. Y como me estoy portando bien, me debes de bendecir mejor. Entonces, ese es el problema de esa manera de pensar, manera de pensar legalista. Usan lo que sí están haciendo bien para levantarse a sí mismos, ¿no? Cuando nadie puede cumplir la ley perfectamente. Ahora vamos a ver un pasaje en Santiago para que veamos. Santiago capítulo 2. Capítulo 2 de Santiago habla de que cuando llegaban los ricos a la sinagoga era el lugar donde se reunían a estudiar el Antiguo Testamento, los judíos. Y también, pues, ya las iglesias empezaban a formar, las iglesias cristianas. Dice que dice, era una costumbre, ¿verdad? Era una costumbre de que las personas del pueblo, los más ricos, les ofrecían los mejores asientos, ¿verdad? Porque eran personas muy, supuestamente por fuera, eran muy distinguidas. Por fuera se miraban muy elegantes, sabían que eran ricos, que eran personas quizás muy educadas, ¿no? Tal vez eran correctamente, se portaban bien. Entonces la gente miraba lo de afuera, ¿verdad? Y cuando llegaba el pobre, le decían, bueno, tú como eres un criado, vienes todo así, tu ropa está muy pobrecita, ¿verdad? Le decían, bueno, tú siéntate allá en el piso, le decían. Lo estaban menospreciando, ¿verdad? Entonces, eso es juzgar legalísticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están no están usando la ley para darse cuenta de que todos son pecadores. Están usando la ley para decir, tú este es mejor que este, ¿verdad? Cuando la ley, ahorita vamos a ver que la ley lo que hace no es decir que uno es mejor que otro. La ley lo que nos dice es que todos estamos mal, que no hay ni uno perfecto. Ese es el problema. Vamos a ver. Dice Santiago 2, versículo, vamos a leer del 1 al 13. Dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. ¿Y por qué ellos hacían favoritismos? Porque se dejaban guiar por lo de afuera de la persona, por lo externo, su vestido, su elegancia. Versículo 2. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y dicen, siéntate aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación? Ahí ya con ese solo hecho ya están pecando. Discriminar es pecado. Entonces, entre ustedes juzgando, este es el asunto, con malas intenciones. O sea que a veces nosotros actuamos con malas intenciones, pensando que está bien, ¿verdad? Porque así es la cultura o así es la costumbre. Pero eso es algo que se está aplicando mal. Vamos a ver. Verso 5. Escucha, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres, según el mundo, para que sean ricos en fe?
y hereden el reino que prometió a quienes le aman. En otras palabras, ese que tú estás viendo pobre es tan hijo de Dios como cualquiera que tenga fe en Dios. No lo califiques por su ropa, no lo califiques por su estudio, no lo califiques por su... Entonces, ustedes están haciendo juicios con malas, o sea, guiados mal. O sea, su razonamiento no es limpio, no es puro. No están pensando como piensa Dios, en otras palabras. Versículo 6, pero ustedes, dice, han menospreciado al pobre, dice. ¿No son los ricos los que los explotan a ustedes? Dice. Los ricos tenían haciendas, tenían, ¿cómo se dice? Ranchos, en fin, donde trabajaba la gente pobre. Pero siempre el patrón hay que respetarlo más que al pobre, ¿verdad? Y ese es el pensamiento humano, ¿verdad? Y se convierte en algo legalista. Y los arrastran, dice, ante los tribunales. Dice, en otras palabras, esos que ustedes que ven tan ricos, dice, y tan elegantes, a ustedes los llevan a los tribunales. No les dejan pasar una. No los perdonan, no les tienen compasión. En otras palabras, Santiago está denunciando que esos ricos son tan malos o son más malos de lo que parecen. Pero ahí estaban, iban a escuchar la palabra de Dios y qué bueno que iban, ¿verdad? Pero por eso es bien importante que conozcan la palabra de Dios para que dejen de ser así. Luego dice, ¿no son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? ¿No ellos mismos ofenden a Dios? Dice, en otras palabras, ustedes están dejando llevar por las apariencias. 8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y estos ricos no estaban amando a su prójimo. Ese es el problema. Los estaban explotando con sus salarios que les pagaban, y vivían en la pobreza. O sea, en otras palabras, Santiago está diciendo, estos que están aquí, que ustedes piensan que son, porque vienen vestidos muy elegantes, piensan que son personas buenas, no son tan buenas como parecen. Y aquí Santiago ya los describió y ya les dijo que ellos no aman a su prójimo. Tampoco los que hacen esa separación, ¿verdad? De rico y pobre. Verso 9. Pero si muestran algún favoritismo, pecan, dice. Ahí claramente dice, pecan. Y luego dice, y son culpables. Pues la misma ley los acusa de ser transgresores. En otras palabras, que están aplicando la ley, nada más se la aplican al pobre, dice. Pero el rico también él viola la ley. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo, todos somos pecadores ante Dios, nadie es perfecto, todos necesitamos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. No caigan en esa trampa, está queriendo decir. Versículo 10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, cumplió 9, pero falló 1. ¿Qué pasa? Ya es culpable de haberla quebrantado toda. En otras palabras, yo soy 96, es como que yo diga, yo soy 99% perfecto. No puedo ser 99%, 99% perfecto. O soy perfecto o no lo soy. ¿Sí? No hay, si es 99%, no es perfecto. Lo que está queriendo mostrar aquí Santiago es que el único que pudo cumplir perfectamente la ley es Jesús. Amén. Y nada más él merece, se ha ganado la vida eterna. Él es digno de eso. Los demás lo hemos recibido por gracia, porque todos somos pecadores. Luego dice, lo voy a explicar. Verso 11. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley.
En otras palabras, está poniendo nada más dos ejemplos, pero los mandamientos son muchos, son muchos. En otras palabras, lo que está queriendo decir es de que tú no puedes usar la ley para justificar a unos y para condenar a otros, porque la ley nos condena a todos. Dice la Biblia, porque todos han pecado y están, ¿cómo estamos? Romanos 3:23, destituidos. Nadie puede decir, no, yo sí la cumplí, yo sí soy mejor que fulano. Y cuando uno usa la ley para justificar a unos y condenar a otros, eso es legalismo. Estás usando la ley malamente. Y a uno los estás justificando con la ley cuando no se puede justificar a nadie por la ley. O sea, porque nadie la guarda completamente, ni la podrá guardar, solo Jesús. Precisamente por eso es nuestro Salvador. Precisamente por eso Él vino para precisamente a eso, a cumplirla por nosotros, porque nosotros no podemos. Luego dice el verso 12, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados, dice, por la ley que nos da libertad. Está hablando de la ley de Cristo, la ley del amor de Dios. En otras palabras, que en la ley de Dios, Dios condenó al pecado en su Hijo Jesucristo. El culpable fue su Hijo. No tenemos los culpables, pero el que pagó por nuestros pecados es su Hijo, Cristo Jesús. Y esa es la ley que da libertad, porque Cristo es la persona que a través de Él nosotros somos liberados de la culpa del pecado, de la condenación. Es la única manera. Nadie puede ser perfecto, ¿verdad? Solamente Jesús. Por eso dice, ustedes no pueden juzgar a nadie a través de la ley, ni lo pueden nadie, porque nadie va a pasar, nadie la va a pasar aprobado. Es lo que está queriendo decir. Así que mejor juzguen a las personas por la ley de la misericordia, que es la ley de Dios, la ley del amor, el perdón de Dios. Verso 13. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Si nosotros pensamos que hay personas que son mejores porque guardan o se portan mejor, y qué bueno que se portan mejor, pero eso no los hace perfectos. Es el punto, ¿verdad? Entonces, el problema del legalismo es de que el legalismo piensa de que cada día estoy mejorando y cada día un día voy a ser perfecto y ya no voy a necesitar de Cristo. Siempre vamos a necesitar de Cristo, ¿verdad? Entonces dice el verso 13, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Dios, hermanos, Él es el único que puede juzgar, que tiene derecho de juzgar y de premiar, ¿verdad? En otras palabras, nosotros no nos toca usar la ley ni para justificarnos a nosotros mismos, ni para justificar a otros, porque no es por allá, ¿verdad? Y luego dice, la compasión triunfa sobre el juicio. La compasión que Dios tuvo de todos los otros pecadores ha triunfado sobre el juicio, ¿verdad? Y así va a seguir siendo, ¿verdad? El asunto, hermanos, es de que y hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? A Jesús lo acusaron porque pasando a otro capítulos que no por tiempo, me gustaría que los apunten. Mateo capítulo 12, del 1 al 8, a Jesús lo estaban acusando de que no guardaba el sábado. Sí. Porque Jesús arrancó unas espigas de trigo del campo y las peló, les quitó la cascarita y se las empezó a comer porque tenía hambre, ¿verdad? Y lo acusaron de que él estaba cosechando, ¿verdad? Y Jesús les dijo, no, ustedes están malinterpretando, me están acusando de ser violador del sábado porque ustedes no han entendido el sábado, no han entendido la ley de Dios. En otras palabras, la ley de Dios se dio para el bien del ser humano. Entonces, si ustedes Jesús, la ley se dio para que ese día no se hiciera un trabajo regular de 8 horas de ir al campo y trabajar, ¿verdad? Pero arrancar una espiga para comer. El ser humano necesita comer, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, ustedes no están viendo el espíritu de la ley, están viendo la letra.
Y aparte, ustedes le han agregado más mandamientos al sábado, porque le habían agregado más mandamientos. Y habían dicho, le habían agregado casi 40 cosas extras, ¿verdad?, al sábado, ¿verdad? Que uno no se podía quitar una cana, ¿sí?, porque eso ya era pecado, y era trabajo, estaba violando. Que uno no podía pelar un huevo sancochado duro, porque eso ya era trabajo. Y así hacían un montón de cosas, ¿verdad? Y Jesús dice, ustedes le han puesto tradiciones y normas al sábado que originalmente Dios no puso. Así que yo no estoy violando la ley, le dijo Jesús, ¿verdad? Entonces muchas personas le han agregado más mandamientos a los mandamientos de Dios, cuando no es el propósito. El propósito es ver la intención, la intención. Y Jesús les puso un ejemplo. Ustedes el sábado no desatan a su, a su vaca, le dice, para que vaya a tomar agua. Ah, ¿por qué? Porque el tanto calor que hay, se está muriendo la vaca de calor y no la van a... Ustedes la desatan porque saben que la vaca necesita beber agua, dice. Y ustedes eso no lo consideran malo, dice. Y yo que voy a comer un grano porque tengo hambre, y si lo arranqué, a mí sí me están condenando, o sea, que vale más la vaca que yo, dice. ¿Se da cuenta del problema? En otras palabras, ustedes me están juzgando a mí porque arranqué unos granos, unos cacahuates, por decirlo. Me lo estoy pelando, me lo estoy comiendo porque tengo hambre, pero a su vaca sí la sacan a que ya tomar agua, porque dicen pobre vaca. Aunque sea sábado, dice, la desatan y la llevan a tomar agua. O sea, no, ni siquiera ustedes no razonan, dice que un humano vale más que una vaca, ¿verdad? Y que Dios no puso esas leyes en esa manera tan rígida y tan inflexible, ¿verdad? Y ellos pues no entendían, ¿verdad? No entendían eso. Entonces a veces, hermanos, nos ponemos tan rígidos, tan inflexibles, que pensamos de que en vez de que estamos con ser inflexibles, tan rígidos, a veces pensamos que estamos haciendo el bien, cuando en realidad estamos haciendo las cosas sin entender, ¿verdad? Sin entender. Entonces Jesucristo en otro lado de la Biblia dijo, yo no quiero sacrificios, sino misericordia. Dios lo que quiere no es tanto que te apures por llevar el sacrificio. Cuando si primero tienes que hacer un acto de misericordia, olvida del sacrificio. Es más importante la misericordia o la necesidad de tu hermano, de tu hermana, que tú le ayudes primero a lo que es urgente, que llevarle el sacrificio a Dios. Ahí se lo llevas después a Dios. Lo más importante es que practique la misericordia, ¿verdad? Y ellos no lo miraban así, ¿verdad? Ellos habían hecho las cosas de una manera tan rígida que no podían darse cuenta, ¿verdad? Y así en la Biblia hay muchos casos, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo 12, ahí hay dos ejemplos. Del 1 al 8 es cuando arranca las espigas para comer. Mateo 12, del 9 al 14, sana a un hombre que tenía la mano paralizada, ¿verdad? Y como Jesús le dijo que extendiera la mano, que eso era trabajo, hasta hablar, hasta hablar era trabajo. Y le dice, ¿cómo va a ser posible que ustedes no entiendan? Dice Jesús. Ustedes se han ido a los extremos ridículos, ¿verdad? Y así le enseñan a la gente, ¿verdad? Y Jesús, hermanos, Mateo 15, también el ritual de lavarse las manos, era un ritual que ellos habían inventado, porque ellos pensaban que si no se lavaban las manos, no por higiene, sino que era un ritual, porque ellos pensaban que si tocaban cosas que estaban inmundas, ese pecado, o sea, ellos pensaban que el pecado se les podía meter a través de las cosas que tocaban, que ellos se iban a volver malos por las cosas que estaban sucias o inmundas, o si gente pecadora las había tocado y tú las tocabas, que ese pecado se te iba a transmitir, pensaban ellos. Entonces sabía que ellos hicieron un ritual de lavarse las manos 7 veces. Entonces cuando Jesús no se lavó las manos 7, sí, tal vez se las lavó una vez, ¿verdad? Como cualquier persona. Y lo empezaron a criticar que porque él no se lavaba. Y Jesús le dijo, no, el problema no está afuera, dijo. El problema lo tienen en el corazón. Ahí nacen los malos pensamientos, los malos sentimientos, el homicidio, todo. Entonces Jesús les está aclarando de que
de que ellos estaban actuando estaban poniendo reglas, no solo las leyes de Dios, sino aparte le habían agregado reglas para que pensaban de que eso los iba a hacer mejores. Con eso iban a ser mejores adoradores de Dios. Pero en realidad no estaban haciendo nada. Ustedes se recuerdan que una vez Jesús, esta gente, bueno, Jesús le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, ¿verdad? Entonces le iban a apedrear, ya la habían condenado, ya la habían juzgado. Entonces llega Jesús y le dicen, ¿y tú qué dices? Pues ustedes saben la historia, ¿verdad? Jesús le dijo, bueno, si alguno está sin pecado, que sea el que tire la primera piedra. Y dice que uno por uno empezaron a dejar caer sus piedras, porque ya las tenían a la mano para a la mujer esta matarla, ¿verdad? A pedradas. Y dice que uno por uno se fueron retirando. ¿Por qué? Porque Jesús les hizo ver que sí, la mujer era pecadora, pero ellos también eran tan pecadores como la mujer. Entonces, un pecador, ¿cómo va a castigar a otro pecador? En esas palabras, piensen, dice. Lo que le hizo Jesús es pensar, ¿verdad? Que razonar. Si mataban a la persona, pues iba a ser un acto injusto. ¿Por qué? Porque iban a aplicar justicia ellos, cuando ellos también necesitaban que se les aplique la justicia a ellos. Y para ellos se hacían como que ellos eran buenos, que ellos no habían cometido nada. Entonces muchas personas son legalistas porque usan la ley para juzgar a otros. Usan la ley para eso, ¿verdad? Pero no se dan cuenta de su pecado. No se dan cuenta que ellos son tan pecadores como la persona que están condenando. Entonces es muy amplio este tema, ¿verdad? Entonces pueden leer eso en Juan capítulo 8. Está la historia del joven rico en Marcos 10, del 17 al 27. Está cuando un fariseo invitó a Jesús a su casa y llegó la mujer y a echarle aceite, ungir sus pies. Y lo primero que pensó el fariseo, dice, si este hombre fuera profeta, sabría que esta mujer es una pecadora. Y Jesús le tuvo que decir, tú eres más pecador que ella. Pero él no se daba cuenta. Y él estaba usando la ley para condenar a alguien, pero no se la aplicaba a él. Él no se daba cuenta de sus pecados. Y así, hermanos, mucha gente así vive en las iglesias, ¿no? Y Dios nos ha llamado a juzgar. Sí nos ha llamado a decir que es pecado, que es lo malo, pero el juicio solo le corresponde a Dios, ¿no? Y lo que más nos enseña a Dios es que vivimos bajo su gracia, ¿no? Vivimos bajo su misericordia. Y que si no fuera por su gracia, pues Dios tendría que juzgarnos a todos y destruirnos a todos, pagarnos con la pena de muerte a todos. Pero qué bueno que conocemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios a través del Evangelio, de que nosotros debemos ser, no caer en esa trampa de legalismo, ni de libertinaje, que es el otro extremo, ¿verdad? Ni irnos al libertinaje, porque Dios no nos llama a eso, darle rienda suelta al pecado, pero tampoco usar el buen comportamiento como algo que nosotros nos va a dar la salvación. Simplemente nosotros obedecemos a Dios porque le amamos y porque el resultado de todo lo que hacemos bien va a ser para nuestro beneficio, ¿verdad? Si usted vive una vida correcta, agradando a Dios, por amor a Dios, no porque lo tiene que hacer, ¿verdad? Porque Dios no nos obliga a nada, ¿verdad? Lo tenemos que hacer por convicción, de que si Dios me manda a hacer algo es porque Él sabe que es para mi bien y así lo voy a honrar y así me va a ir bien a mí y a mi familia y ese es el propósito de las leyes, no de ganarnos ni para exaltarnos tampoco, ¿verdad? Y ese es el problema del legalismo, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, aunque hay mucho más que trabajar sobre este tema.
Pero yo creo que con los ejemplos que hemos dado, creo que entendimos el propósito, ¿verdad? Cuando usted lea un mandamiento, no solo vea la letra, sino que vea la intención por qué se dio. Cuando Dios dice, no robarás, ¿por qué yo no debo robar? Ah, porque Dios me ha dado la capacidad de trabajar y de ganarme mi pan honestamente, de ganarme mi sustento honestamente. No necesito robar, ¿verdad? Porque yo tengo la capacidad de solventar mi necesidad. Dios me ha dado, y tengo un Dios que es proveedor. ¿Sí? Por eso Dios no quiere que yo robe, porque yo tengo un Dios que, ese mismo Dios que me dijo que yo no robe, tengo que descubrir que Él es mi proveedor y que todo lo que tengo viene de Él. Entonces, ese es el espíritu de la ley, darse cuenta de lo que no dice, por qué no robes. Pero supuestamente lo debes de entender. Supuestamente uno lo debe de razonar. ¿Por qué no debo tener otros dioses? Porque el que tengo es suficiente. Porque el que tengo es más que suficiente. No necesito dioses falsos. No tengo, porque el que tengo es el verdadero Dios. Y así, hermano, podemos hacer una lista de entender el espíritu de la ley. Vamos a dejarlo aquí, hermanos, y tal vez más adelante podamos ampliar más este tema. Y espero que esto que hemos estudiado les haya ayudado. Les haya ayudado. Voy a terminar la grabación, pero ustedes se pueden quedar por si tienen preguntas o tienen comentarios. Que Señor me los bendiga y que pasen una feliz noche.